Bien, Isaías es un profeta en Jerusalén que predica en contra de los líderes de Israel por la rebeldía y la injusticia. Allí él les anuncia pues de este juicio que va a venir sobre ellos, y pues este juicio va a tomar la forma de Asiria y luego de Babilonia. Pero al mismo tiempo que él está dando estas advertencias de juicio, da pues un mensaje de esperanza, y este mensaje es que Dios eventualmente va a cumplir sus promesas hacia ellos. Va a haber un futuro pues rey que va a venir de la línea de David. Israel por fin va a obedecer al pacto, y Dios pues va a bendecir a las naciones, ¿no? Esas promesas que había hecho pues tanto a Abraham como al rey David, como pues en general a la nación. Entonces los capítulos 1 al 12 de Isaías establecen esta dinámica de pues lo que se va a estar hablando pues ahora sí que en el resto del libro de Isaías, de este juicio, pero también de esa esperanza que va a tener pues Jerusalén. Y los capítulos 1 y 2 describen cómo Jerusalén pues va a ser destruida por su rebelión, por su idolatría y por la injusticia que han estado haciendo. Y pues esto lo describe Isaías como un fuego purificador. Al mismo tiempo pues describe cómo en algún punto va a haber una nueva Jerusalén en donde pues va a haber paz y va a haber justicia para todas las naciones. En el capítulo 6 Isaías tiene una visión en la que pues el templo de Dios, pues ahí lo está viendo él allá arriba, ¿no? Y ve a estos seres adorando a Dios que están cantando santo, santo, santo. Y pues Isaías se da cuenta de que pues él está viviendo entre impíos, y que sus labios mismos hablan pues impiedades. Y entonces un serafín baja con un carbón encendido y le toca los labios a Isaías para purificarlo de su pecado, y pues Isaías pueda dar el mensaje que pues ahora sí que leemos en el resto del libro. Isaías pues describe cómo Israel va a ser cortado como un árbol, cuya base del tronco pues es lo único que permanece, ¿no? Ahora sí que uno puede cortar un árbol hasta cierto punto y pues queda un poquito de tronco ahí asomado, pero pues es lo único que va a haber de Israel, es la idea. Y que ese tronco pues va a ser esa simiente santa de Israel. Más adelante pues sabemos que Asiria y Babilonia pues son quienes se encargan de podar a Israel. Son ellos quien lo destruyen. En los capítulos 7 al 12, Isaías pues da un mensaje al rey Acaz, en donde le explica que él como rey pues va para abajo, y que Dios pues va a levantar a un nuevo rey, y ese nuevo rey pues va a ser Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Será un rey que por fin daría ahora sí que fin a la opresión, y pues le iba a dar la libertad que ellos necesitaban. Será ese rey que pues va a tener el poder del Espíritu de Dios para gobernar a esa nueva Jerusalén, a donde van a acudir todas las naciones para ser guiados por él. Ese rey sería un retoño nuevo brotando de ese tronco que había sido cortado. Y ahora sí que con todo ese resumen es como que ya podemos entender un poquito a lo que empieza a decir aquí el capítulo 11 de este retoño que de repente está brotando de este tronco, ¿no? La idea es, pues es algo muerto, pero de alguna forma pues ahí va la ramita saliendo de este tronco. Hay una esperanza saliendo de ese tronco muerto. La visión que Isaías tiene nos muestra pues esta tensión entre el pecado de Israel y pues sus consecuencias devastadoras, y pues la esperanza de este rey que sería pues Dios con nosotros, que sería ese Emmanuel, ¿no? Desgraciadamente para Isaías pues él solamente le toca ver esa esperanza en una visión, no vive para verlo, ni la generación de su tiempo, ¿no? Lo único que él puede apreciar pues es esa visión de una esperanza. Igualmente pues él solo en visión ve a Israel ser cortado como un árbol, es decir, pues ve en visión la caída de lo que es la dinastía de David, pero pues la esperanza nuevamente está ahí en la visión, ¿no? Aunque el árbol fue cortado, pues un pequeño retoño empieza ahí a brotar de ese tronco seco. Dice el teólogo Goldingay que el pasaje no se limita a reciclar una imagen conocida, sino que se va desarrollando directamente a partir de las conversaciones
anteriores que pues Isaías ha tenido acerca de tala de árboles. Ha usado mucho esa analogía para hablar acerca de, pues obviamente, una destrucción. Y aquí por primera vez la implicación es que ese árbol que representa a David o la línea de David, pues es cortado completamente. Pero en primer lugar creció pues de un simple Isaí. Isaí, hay que acordarnos, es el papá de David. Y entonces no hay razón para que no vuelva a surgir otro tipo rey David de ese tronco, ¿no? Y entonces la idea de ir detrás de David, ya no nada más decir, va a ser un descendiente de David o un rey que desciende del linaje de David, sino regresarse hasta el papá de David, es para cumplir la promesa, que de hecho apunta incluso a la posibilidad de una crítica al propio David, porque también David, pues, aunque fue un buen rey para ellos, el mejor probablemente que ellos consideraron tener, pero pues tuvo muchas fallas, ¿no? Quiera o no, la situación con Betsabé pues dejó manchado bastante de la vida de David, el que pues bueno, haya tenido sexo con ella, mandó a matar al esposo y bueno, vemos que toda la relación familiar se va de picada después de ese error. Y entonces, pues esta idea es que pues, Israel está completamente cortado, pero el tronco es Isaí, el tronco es el papá de David, y entonces puede surgir todavía otro David, pero sin esos errores. Entonces la idea pues es que la línea real de David pues estaba muerta cuando la monarquía llegó a su fin con el exilio a Babilonia en el año 586 a.C., pero no era el fin. Un retoño brotaría nuevamente de entre la familia de David. Pero al decir que brotaría del tronco de Isaí, que es el padre de David, pues nos está dando la idea de que este nuevo rey no será otro vergonzoso hijo de David, ni será otro David con los errores que también él cometió. Aunque muchos esperaban, ¿no?, que este nuevo rey que vendría, pues regresaría a la gloria de Israel a los tiempos de David. Pero Isaías describe a este rey como algo mejor que David. Pues David también pues cometió muchos errores. Entonces la línea no sale de David, sino que se regresa a la raíz, a la base del tronco, al padre de David, a este Isaí. Y nos dice Isaías que sobre este rey va a reposar el Espíritu del Señor. En el Antiguo Testamento el Espíritu del Señor aparece en relación a manifestaciones poderosas de Dios sobre profetas o líderes o reyes. Por lo tanto, el decir aquí, pues Isaías, que pues estas palabras, ¿no?, de que en él va a reposar el Espíritu y tendrá el Espíritu de esto, el Espíritu de aquello, y vimos ahí una pequeña lista de varias cosas, ¿no? Isaías nos está indicando que a pesar de que la monarquía llegaría a su final, también va a llegar un día en el que va a venir un nuevo rey con poder, y no cualquier poder, ese con el poder de Dios. Sobre este rey pues va a reposar el Espíritu, y Dios promete a la comunidad de pues tal dotación para este retoño, cumpliendo pues así la visión de Proverbios 14:33, que indicaba que la sabiduría reposaría en la mente de las personas prudentes. Y eso es lo que pues son las personas que siguen a este rey, alguien prudente, así como el que está acá al lado hablando por teléfono. Para que salga en el YouTube. Si el rey es sabio, pues la idea es que el pueblo también tiene que ser sabio. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene que imitar a ese rey. Y entonces todos estos atributos que vemos en esta lista, ¿no?, la sabiduría, la inteligencia, el consejo, poder, conocimiento, el temor del Señor, son referidos como algo que le pertenece a Dios. Y esto es importante que lo notemos porque son atributos que constantemente pues son reclamados erróneamente por los seres humanos, especialmente líderes. Son los que, no, pues yo soy... ¿Quieren un líder sabio para México? Pues yo soy el candidato, ¿no? Al rato que lleguemos al 2024 ya empezaremos con ese drama otra vez, ¿no? Pero son atributos que muchas veces se atribuyen las personas para decir, pues les convengo, vean todas mis características. Pero pues lo que este poema nos está describiendo aquí, pues más bien son las características ideales de este futuro rey mesiánico. Pero si estos atributos son de Dios, ¿qué nos indica sobre la identidad de este rey? Que ese rey es Dios, porque es Emmanuel, es Dios con nosotros. Y por si no nos queda claro pues quién es este rey o Mesías y cuál es su identidad, Isaías nos menciona que el Espíritu del Señor reposaría sobre él. ¿Sobre quién reposa el Señor en forma de paloma? Sobre Jesús. Y como mencioné antes, estas características del rey deben de ser imitadas por sus seguidores.
Entonces, sabiduría, inteligencia, conocimiento, temor del Señor son componentes claves de la vida justa o recta de los cristianos, por lo que el cristiano pues tiene que participar en estas características también. Entonces aquí podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Estamos siendo sabios o inteligentes como vivimos? En cómo administramos lo que tenemos, en cómo ayudamos a otros. ¿Estamos aumentando nuestro conocimiento acerca de Dios? ¿Estamos siendo temerosos del Señor? Y si pensamos que no a todas estas cosas, bueno, entonces, pues ¿a qué rey estamos siguiendo, no? Porque no sería a Jesús entonces. No, salud. Y entonces, pues eres lo que imitas, es la idea, ¿no? ¿A quién o a qué estás imitando? Pues tenemos que analizar nuestra vida. Si nuestra vida no se parece a esas características, pues tal vez estamos pues un poquito desviados. Y hablando de una vida justa, pues Isaías nos describe que el juicio imparcial es importante. Dios no tiene favoritismo, y entonces este rey tampoco va a tener favoritismo. En el caso del tiempo de Isaías, pues esto significa que el juicio de Dios se iba a poner del lado de los débiles y oprimidos, porque estaban siendo pues oprimidos por el liderazgo mismo de Israel. Significaba que Babilonia y Asiria pues también van a ser juzgados por la forma pues excesivamente opresora en que van a tratar a Israel. En pocas palabras, el juicio de Dios es imparcial y es justo, porque juzga el pecado sin importar de quién venga. No quieres que Dios te juzgue, pues no peques, ¿no? Es la idea. Pero ese es el problema de Israel, y es el problema nuestro. Estamos muy cómodos a veces con nuestro pecado, tan cómodos que pues no lo queremos dejar. Y entonces cuando Dios haga justicia, estaremos del lado que nos conviene o del lado que no. Y ese es uno de los problemas que vemos con Israel, ¿no? Que ellos siempre que están hablando de Dios, ven y haz justicia, pero pues el pecado de quién te metió en ese problema. Entonces, si Dios realmente viniera e hiciera justicia, pues ¿qué es lo que le haría a Israel? Para darles cuentas, ¿no? Y noten las palabras que utiliza ahí el versículo 4 para describir cómo juzgará este rey. Dice que es con su boca. El poder del juicio de este rey sería evidente a través de sus palabras. ¿Qué dice, por ejemplo, Juan 12, 47 y 48? Dice, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine al mundo a juzgar, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa es la que lo juzgará en el día final. ¿Qué es lo que va a juzgar? Pues la palabra de Dios, lo que Jesús ya dijo. Entonces sus palabras son las que nos indican qué está bien y qué está mal, y las consecuencias de ambas cosas. Eso es la sabiduría, distinguir entre el bien y el mal, y elegir el bien. Entonces es un juicio justo, porque nosotros somos quienes decidimos si elegir el bien o elegir el mal, que sus palabras pues ya nos indicaron. Entonces pues podemos volver aquí a preguntar, ¿no? Cuando Dios haga justicia, ¿estaré del lado que me conviene o no? Ahora quiero que noten también algo en el versículo 5 que es importante, ¿no? Dice que este rey tendrá sus lomos y su cintura ceñidos con justicia y fidelidad. ¿A qué le suena eso? Como si fuera una armadura. Belén va por la dirección correcta. ¿La armadura de qué? La armadura de Dios. ¿Dónde viene esa idea de la armadura de Dios? Está cerca de Gálatas. No es hebreo. Efesios 6 es donde nos habla de la armadura de Dios. Y precisamente el versículo 14 dice, estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad y revestidos con la coraza de la justicia. La imagen que tenemos aquí es muy similar a la del Nuevo Testamento cuando habla de la armadura de Dios. De hecho, Pablo está basándose en esa armadura, pues en lo que está leyendo aquí de Isaías. Tanto de estos versículos como de Isaías 59, 17, que dice que se puso la justicia como coraza, el casco de salvación en su cabeza, y como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como de manto. Entonces, con lo que nos dice Isaías y con lo que nos dice Pablo, podemos entender que los seguidores de este rey deben vivir como este rey. Esta es la armadura del rey, y es la armadura que después Pablo nos dice tiene que tener todo cristiano.
Entonces, cuando en este caso, pues si vemos películas de guerras, ¿no? Y se van a enfrentar dos ejércitos, ¿cómo diferencias un ejército del otro? Por su armadura. Pues por su armadura. La armadura sirve como un uniforme. Si todos estuvieran igual, es un caos. Estás matando a tu compañero y tú ni en cuenta, ¿no? Acá en los partidos de básquet a los que voy en la semana, a veces nos pasa eso, que de repente pues llegamos con nuestro uniforme de negro y el otro equipo viene de negro. Y al rato estamos dando pases y ¡ay, ese no era! Y ahí vamos corriendo tras ese para quitarle el balón porque pues ya nos equivocamos de compañero. Pero en el caso de la armadura de Dios, pues obviamente va a ser muy distinta a lo que el mundo nos ofrece. Si nos estamos confundiendo de uniforme, pues tal vez hay que reevaluar si realmente traemos la armadura de Dios puesta, porque puede que andemos de civiles, ¿no? Y ahí tenemos un pequeño problema, ¿no? Civiles. Si este rey es justo y fiel, pues nosotros tenemos que ser justos y fieles. Y esta descripción de atributos como vestimenta, pues nos da la idea pues, de esa como armadura o como de un uniforme. Sabemos a qué escuela van los niños por su uniforme. O podemos diferenciar a un enfermero de un doctor por su uniforme. O podemos diferenciar a un militar de un sicario por sus tenis, ¿no? Hay formas de diferenciar a la gente. Obvio. El punto es que la vestimenta simbólica aquí, pues es un reflejo de la persona. Si somos seguidores de Jesús debería ser obvio para los demás, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Y entonces, ¿qué es lo que la gente debería de poder ver en mí? A Cristo. Cuando la gente nos ve, ¿qué uniforme ven en nosotros? ¿Qué indican nuestros atributos? ¿Pueden ver a Jesús o traemos tenis como los sicarios? Medio parecemos militares, pero no lo somos. O sea, medio parecemos cristianos, pero realmente no lo somos. En los versículos que siguen, también se nos describe algo muy importante con respecto a la esperanza que hay en Dios. No solamente se trata de restaurar un reino davídico, sino que también tenemos una imagen pues escatológica, ¿no? Algo del fin de los tiempos. Nos habla de una restauración completa, una que de hecho se parece a la del paraíso original. La maldición del pecado trajo violencia sobre la humanidad y trajo violencia sobre la creación entera. Así que el fin del pecado a través de este periodo mesiánico significa el fin de la violencia y el miedo. Esta paz aquí que nos describe entre animales, como pues el lobo conviviendo con el cordero, el leopardo con el cabrito, el becerro con el león, la vaca con la osa, el león con el buey, el niño jugando ahí en la cueva de la cobra, etcétera. Lo que nos está haciendo es que nos está describiendo pues, las categorías del opresor y el oprimido. Y son dos categorías que son eliminadas en Cristo y son reemplazadas por la paz. Entonces podemos convivir sin un problema de querer oprimir mutuamente, porque todos somos hechos iguales. A veces cuando hablamos de paz pasamos a pensar casi siempre en una tranquilidad interna. O, no, pues que Dios me dé paz, pensamos en tranquilidad. Pero la Biblia describe paz como el fin de la violencia. Esta separación entre los gentiles, que aquí está siendo describida como pues, los animales salvajes, y los judíos, que aquí se describen casualmente como los animales domésticos, va a venir a su fin con este rey. Ya no va a haber esta separación entre judíos y gentiles. ¿Y qué es lo que leemos más adelante, por ejemplo, en Gálatas 3:28? No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Las categorías que nos dividen por etnicidad, por estatus social o por género sexual, no hay en Cristo, porque todos somos uno. Lo que nos divide como gente se tiene que acabar ahí. Pero no solo este rey traería paz entre humanos, sino que va a traer paz entre humanos y Dios. Y va a traer también paz entre humanos y la creación, porque son las tres cosas que se perdieron en la caída de Adán y Eva. Romanos 8 nos cuenta cómo la creación cayó en corrupción o en esa decadencia, en esa muerte, y también la creación misma está esperando ser restaurada cuando nosotros lo seamos. Y Apocalipsis 21 nos narra cómo esa esperanza se cumple, porque pues ya hay nuevos cielos y hay una nueva tierra en donde Dios está habitando con su creación y su creación entera está pues viviendo en armonía. Esa es la esperanza que todo verdadero cristiano tiene, y esa es la esperanza pues que debe de ser predicada. En el versículo 9 se nos habla incluso de pues una predicación
una predicción de esa predicación del Evangelio cuando nos dice que la tierra estará llena del conocimiento del Señor. En Mateo 28:19 Jesús le dice a los discípulos que vayan, ¿a dónde? A todas las naciones, a todo el mundo, a hacer más discípulos, es decir, llenar la tierra del conocimiento de Dios. Una nueva nación nace de ese retoño que salió de un tronco muerto. Una nación compuesta de muchas naciones, en donde la etnicidad no divide y en donde el rey pues es lo que los une. Dice el versículo 10 que este rey será puesto como señal para los pueblos y su morada será gloriosa. Aquí la idea de una señal pues es la idea como de un estandarte, ¿no? Una bandera que tú estás viendo para pues anunciar algo, ¿no? El estandarte pues se usaba para convocar, por ejemplo, al ejército a determinado territorio o para señalar el lugar donde se llevaba a cabo pues una concentración o donde se ubicaba un campamento. Y entonces lo que podemos ver es que este reino de paz abarca el mundo entero, pero el epicentro va a ser pues ahí en Jerusalén. Pero quiero que vean algo aquí que usualmente se nos pasa de vista. La frase dice que será gloriosa su morada. Y esto puede traducirse como glorioso será su lugar de reposo. Ahí tal vez en sus Biblias luego les añaden ahí un pequeño numerito con una traducción alternativa. Y justo donde dice será gloriosa su morada, les da la sugerencia de que se puede traducir como gloriosa será su lugar de reposo. A veces entendemos esta idea de reposo como un descanso, de hecho lo estábamos viendo un poquito ayer. Pero aquí se nos está hablando de apenas el comienzo de este reinado de este rey. Entonces como que apenas lo eligen rey y ya está descansando, pues como que no suena un buen rey. Suena a nuestro presidente actual. Entonces es precisamente el significado de este lenguaje, la idea de que está habitando un lugar. Es el día que está entrando, digamos, al palacio para empezar a gobernar. Por ejemplo, el mismo Isaías habla de la creación como un trono de Dios y lo describe como el lugar del reposo de Dios. Isaías 66, 1 y 2 dice: así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está mi lugar de reposo? Todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Entonces vemos que Dios mismo describe, ¿no?, a todo lo que Él creó como su lugar de reposo. Luego también su idea es su idea de construir el templo aquí del pueblo de David, que él dice en el Salmo 132 algo similar, ¿no? Dice Salmo 132, 13 y 14, porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre, aquí habitaré porque lo he deseado, dice el Señor. Entonces, la idea de entrar al templo, pues esa es la misma idea del reposo, es el habitar en cierto lugar. Entonces, el habitar no significa que pues Dios está descansando, sino que es el día que apenas va a empezar a trabajar, ahora sí que en serio, es el día que se inaugura el templo, o el palacio, ¿no?, en este caso. Con estos ejemplos, pues podemos ver dos cosas. La primera, vemos que cuando Dios crea todo, el séptimo día es de reposo. Lo que esto no significa es que pues se echó en una hamaca a descansar, porque pues si no estamos diciendo que Dios se cansa, y tenemos un pequeño problema de un Dios medio limitado, porque de hecho para crear nada más habló. Entonces si se cansa nada más de hablar, como que tenemos un Dios un poquito flojo. Sino más bien es el día que Él entró a habitar en su creación. Y esta es la forma en que, como vimos en los versículos, también se describe al templo, como un lugar de reposo, un lugar donde habita Dios. O sea que el Edén era el templo que Dios hizo para sí mismo, y nosotros fuimos hechos imágenes para estar en ese templo. Lo que destruimos con el pecado, pues no solamente fue el mundo, sino la casa o el templo que Dios hizo para habitar ahí con nosotros. La segunda cosa que también podemos ver es que este rey que nos describe Isaías, se le está describiendo de la misma forma. Es un rey que va a habitar en el santo monte, que es donde estaba el templo. O sea que este rey no es cualquier rey. Regresamos otra vez, es Dios con nosotros. Y eso es lo que es Jesús. Nosotros que somos de esos otros pueblos y naciones, porque nosotros no somos judíos, podemos acudir a la raíz de Isaí. Podemos ser parte de ese nuevo reino, podemos ser parte de esa nueva creación.
podemos ser morada o templo de ese rey. También Juan 14, cuando nos dice que vaya a preparar moradas, y luego en ese mismo capítulo nos dice que y el Padre y Él vendrán y habitarán en nosotros, pues ¿quiénes son las moradas que va a preparar Dios? O en este caso Jesús, somos nosotros. ¿O no saben que ustedes son el templo del Espíritu Santo y que Dios habita en ustedes? 1 Corintios 3:16. Pero para poder ser morada de Dios, así como este rey, tenemos que vivir de una forma justa y fiel. Debemos estar vestidos de Cristo mismo. Si no estamos vestidos así, pues tenemos que reconsiderar pues en qué patria estamos realmente inscritos ahí en el registro civil, ¿no?